Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Lo Justo y Necesario por El Periodista TV. Soy Montserrat Martorell y hoy me encuentro con un actor, dramaturgo, Cristian Cristino. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, muchas gracias, muy contento de poder estar aquí. Nosotros felices porque además, bueno, fui a ver tu obra hace muy poco, Lucecitas en el Cielo. Esta obra intensa que genera montones de emociones, una montaña rusa. ¿Cómo estás viviendo estos días? Me imagino que son bien fuertes, ¿o no? Sí, y muy contento con la recepción que ha tenido, que ha funcionado el llamado boca a boca, que uno a veces cree que es un lugar común, que es un cliché, pero creo que realmente ha funcionado. El domingo me sorprendí, estaba prácticamente lleno el teatro. Yo digo, estas personas con este frío, ¿qué se vienen a meter a un teatro a ver una historia de ovnis y derechos humanos? Entonces, que vengan y que hagan este acto de interés, me parece muy lindo, estoy muy contento. Y sobre todo cuando yo toda la vida he ido mucho al teatro, me gusta mucho, y uno llega de repente a salas donde me ha tocado estar 4 o 5 personas, Sí. y tu obra, que la fui a ver el sábado, estaba repleto, y era la Sí. segunda semana. Exacto, sí. Teatro del Puente, ¿cierto? Teatro del Puente hasta el 28 de julio. Sí, el único teatro del mundo sobre un puente. Eso ya merece ir a visitarse, me El único, parece. el único, sí. Sí, sí. Y quedó muy bonito, además tiene un Exacto. lugar para uno poder ir a tomar algo, Sí. Hay como buen ambiente. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo...? Hay ciclovías también, y además el paseo por por el parque, todo eso que tiene que ver con el teatro y con la gente linda que trabaja en él, que lo lleva adelante. Y bueno, además esta obra, que estamos viernes, sábados y domingos. Tú dices que es el boca a boca Sí, lo que ha hecho que en el fondo la obra funcione. Pero hay algo más porque es una obra diferente, apostaste por una estética bastante rupturista, es vanguardista, te decía que a mí me generó mucha angustia, pero a ratos también me hacía reír, mezclaste componentes del pasado, histórico, está la teleserie La Madrastra, ahí Sí. como un eje que va conduciendo un poco la trama. ¿Qué pasó ahí? Bueno, tiene que ver con una especie de juguera que uno arma y que en el papel puede funcionar, pero verlo acá, ver con este equipo que lo dirige Mario Monge, que está este elenco que es súper interesante, de María Paz Grandiana, Andrea Ayada, Juanjo Acuña, Rocío Canales, los diseños de Laura Zavala, el trabajo sonoro de Daniel Marabolí, y mucha gente que está involucrada. Es distinto verlo. Entonces, yo puedo hablar de todos los referentes que tiene que ver en un punto con búsquedas que uno está haciendo para hablar de nuestro pasado reciente y para hablar de ciertas cosas que todavía nos siguen penando, pero desde un lugar quizás más contemporáneo o Claro, distinto. hay una distancia. No la estamos Sí. montando esta obra en los años 70 o en los años 80, sino que en el 2019 y mirando hacia 1991, porque esto es en el verano de 1991. Claro, que es con los últimos días previo a que Elwin presente el informe Rettig. Y entonces lo que propone la obra es una ficción de qué pasaría si en esta preparación del informe hubiese un equipo estilo Mulder y Scully en los X-Files que tienen que analizar los casos de ejecución, de tortura, pero que con la sospecha de que hayan tenido un componente ufológico, ovnis, buscar todos los casos de ovnis y ver si podían entrar o no en el informe, pero obviamente es una ficción, el informe no se elaboró así, Claro. no se construyó así. Pasamos el dato por si hay algún incrédulo, Exacto. algún ingenuo. Claro, alguien que se pueda molestar por eso, no. ¿Pero te ha pasado que alguien se moleste? ¿O Yo- que te diga Yo a veces cuando encuentro el argumento, siento cierto resquemor. de gente mayor o gente Sí, es joven gente mayor. Y que vivió esa historia? Exacto, o que lo vivió históricamente, quizás no directamente, pero sí históricamente. Entonces es un tema. Entonces tengo la labor de explicar de que desde el lugar que se toman estas temáticas, que tiene que ver precisamente para volverlas visibles otra vez, porque hay un tema yo creo que un tema muy profundo de negacionismo en general. Todavía. Y entonces
yo creo que si uno habla como de, por ejemplo, de el cine chileno, uno dice, ese es el de los 90, toda historias de dictadura, como historias de dictadura, como que queda como en una nebulosa donde la gente no se quiere acercar porque le pone un montón de adjetivos, que es muy dramático, o que está mal hecho, o que es muy de un lado. Hay un montón de imaginario extraño que siempre se está levantando con estas temáticas. Entonces también es necesario que encontremos formas distintas de contar los hechos. Entonces, yo digo ovnis y derechos humanos. Sí, yo a través de los ovnis quiero hablar de las violaciones a los derechos humanos, de nuestra historia reciente, de sus traumas. Un poco como lo que hace también Patricio Guzmán en sus documentales. Por ejemplo, habla de las estrellas para hablar de los detenidos desaparecidos. Claro. Y busca las estrellas y en el desierto de Atacama, por ejemplo, y los telescopios que miran hacia arriba, que ojalá miraran hacia abajo. Hay como un juego, ahí es una metáfora también. Claro. Igual, claro, Guzmán es un maestro. Sí, yo no me voy a poner en... Pero tu obra también es muy interesante. Sí, pero también, por ejemplo, también otra persona que admiro muchísimo, que es Nona Fernández. Ella también hace este ejercicio de mezclar temáticas que en teoría no tienen que ver, pero siempre está hablando de lo mismo. Siempre en La dimensión desconocida. Claro. Ella describe todo, que es terrible, un caso de alguien que es torturado y que lo sacan para que delate. Lo sacan a la calle para que delate a sus compañeros, y todo lo va contando desde una perspectiva de un astronauta. Claro. Entonces, yo creo que también nosotros, porque no soy el único, estamos, yo creo que inspirados muchos en estos grandes referentes para intentar volver a contar, que no es apropiarse de esta historia, sino decir, aquí está, y acá está, y no se olvida, y no se olvida. Y hay una cosa como de remirar esta historia también, porque en el fondo por algo lo estamos haciendo tantos años después de que pasó. O sea, quizás es un proceso natural. ¿Había un vacío, tú crees? ¿Había una falencia? No, no creo que haya una falencia, pero sí creo que está esto de que se cree que es superado, que todas las temáticas de dictadura son temas superados. Yo creo que no. Pero también lo que sí me interesaba mucho, que creo que no está suficientemente contado, es el tema, la historia de la transición. Eso nos falta hincar mucho el diente, porque por eso también yo quise tomar el informe Rettig, porque mi tesis, muy ingenua, pero es así, que creo que en esos meses fueron los meses donde fue posible, en un punto que realmente la alegría llegara. En esos meses de los 90, del 91, ese pequeño periodo, realmente hubo la posibilidad de empezar de nuevo, de impartir justicia, de realmente establecer una nueva democracia. Creo que esos meses fueron fundamentales. Y entonces analizar todo lo que pasó en esos meses, los negociados, qué sé yo, las amenazas, todos los ejercicios que hacía Pinochet, cuando se mencionaba siquiera el tema. Me interesa mucho el periodo de transición, que creo que todavía está muy poco mencionado. De hecho, hay gente que propone que todavía estamos en la transición, todavía estamos viviendo. ¿Tú cómo lo ves? Sí, un poco creo en eso. O sea, igual, y además, porque el informe Valech después también reactivó la conciencia sobre lo que se había hecho, y el Rettig quedó un poco en el olvido. De hecho, el texto le dice el hoy olvidado informe Rettig. Pero, por ejemplo, el Valech todavía estamos pidiendo porque no está entero, o sea, que se abra completamente todo lo que allí se relató, y quiénes son las personas, o sea, la cantidad de civiles que hay involucrados, de los que no sabemos. ¿Sientes que hicieron un aporte con esta historia, con esta obra de teatro, al panorama cultural, al panorama intelectual, a la reflexión? Yo creo que es una especie de bandera de acá estamos.
Acá estamos. Y estamos con los ojos abiertos. Estamos con los ojos abiertos, estamos mirando al cielo, pero estamos atentos a lo que está sucediendo y invitando a la gente a que nos acompañe y comparta la experiencia. Y ojalá que tengamos muchos comentarios de todo tipo, pero que genere la discusión. Buenos o malos, pero igual. Sí, pues que eso es muy importante, que se hable sobre el tema, sobre cómo se debe tratar. Es muy interesante esto, cómo se debe tratar estas temáticas. Es algo que yo me pregunto últimamente todo el tiempo. Cristian, ¿cómo empieza esta historia de Lucecitas en el Cielo en tu cabeza? Porque las historias por lo general parten mucho antes de ser escritas, ¿no? Sí, yo este texto lo empecé a pensar en 2012. Yo tenía un recuerdo falso de que el año 76, que es uno de los años más crueles de la dictadura, también era el año con mayor avistamiento ovni. Yo estaba seguro de ese dato, y además estaba seguro que en dónde lo había visto. Y me quedé dando vueltas y vueltas, y llegó un punto en que lo quise investigar de verdad y no lo encontré. No lo encontré. Entonces, aparentemente era un invento que no sé de dónde lo saqué. Lo escuchaste, quizás leíste alguno de los casos que pero hubo. me quedé dando vueltas y seguía con esta idea de ovnis, de regulaciones, ovnis, dictadura, hasta que y le contaba este argumento a muchas personas. ¿Qué te decían? Y tuve dos personas que fueron fundamentales en esto. Uno es Javier Ibacache, es crítico, Escuela de Espectadores, y él me recomendó un texto de Jung que se llama Sobre cosas que vemos en el cielo, que es el último que escribe él y creo que se publica después de muerto, donde él analiza el fenómeno ovni y si bien él dice que descree, lo hace desde un lugar de mucho respeto. Y la tesis de él es muy interesante, porque él dice que no es raro que después de la Segunda Guerra Mundial explotara el fenómeno ovni, porque la Guerra Mundial es un mundo que demostró que Dios no existe. Porque un mundo que donde es posible Auschwitz no puede haber Dios. Porque, claro. ¿Y cómo vivimos después de eso? También entonces, se hacen las hace teorías. falta nuevos mitos, nuevas mitologías. Y es por eso que surge con tanta fuerza el fenómeno ovni. Y él dice que el cielo funciona como espejo deformado de las angustias de la tierra. Por ende, mientras más horror haya en la tierra, más cosas se van a ver en el cielo. Cuando cuando leí ese texto y pude entender esa metáfora, se te abrió la cabeza. Dije que es posible. Y después le conté la historia a Silvia Marín, la pareja de Juan Rodrigán. Y ella me dijo, sí, yo conozco un caso así, de un muchacho que desapareció y que después volvió, evidentemente, torturado, pero decía que habían sido los ovnis. Y entonces cuando tuve esos dos referentes, empecé primero a pensar la historia de una familia, donde la madre volvía un día con esto. Y la empecé a escribir y era un fracaso. No podía avanzar. Y la seguía. ¿Qué año era esto? ¿Cuándo partiste con la Esto escritura? habrá sido 2013, una cosa así, no sé. Claro, imagínate, te lo pregunto porque el tiempo de que uno empieza a escribir algo y el tiempo que esto se materializa en una novela, en una obra, etcétera, a veces es muy largo. Sí. Pero a veces es necesario ese tiempo, ¿no? Sí. Y yo le contaba esto porque contaba a una persona que para mí es muy importante, que es Mónica Druilla Hurtado. Que le mandamos muchos cariños porque además Muchos. ella tuvo mucho que ver con la producción de esta obra, la produjo. Ella es la factotum, o sea, y ahora justamente quería hablar de eso, porque yo le contaba de una escena que querías escribir y a él le encantaba la escena. Y un día me dijo, ¿pero dónde está la obra? Y yo le dije, la obra no está como yo quería hacer esa escena, pero está otra cosa. Y cuando ella la leyó, le gustó, dijo, esto quiero verlo, pero quiero verlo sentada, porque Mónica siempre me ha ayudado mucho en otros trabajos, o filmando, o haciendo luces, o en la boletería. Y ella dijo, quiero verlo sentada, cómoda, en un lugar como la gente, por así decirlo. Y entonces, gracias a su generosidad, porque solamente lo explico desde su generosidad, empezamos a pensar un proyecto Fondar.
Y lo ganaron. Claro, y buscamos un equipo que está, bueno, encabezado por Mario Monge, que fue nuestro director, que es nuestro director. Que también es una de las personas fuertes dentro de esta historia. Exacto, sí, que enganchó con el texto, que recuerdo, y tengo guardado, de hecho, las capturas de pantalla, cuando le envío el texto y él me dice, estaba un poco sobre el tiempo, no sé si pueda, y después lo lee y dice, sí, lo quiero hacer. Entonces, cuando recibí ese texto fue una gran alegría. Y empezamos a pensar en el elenco y empiezan figuras que en gran parte vienen del capital social de Mónica. También. Como gente que ella conocía o que tenía cierto vínculo, como María Paz Grandán, que es la protagonista de la obra, y que ella no solo pone su talento, sino creo que también pone a disposición todo un imaginario, porque ella ha sido actriz de teleseries, es parte del colectivo Lágrimas, Celos y Dudas, que tiene esta cosa del melodrama, de la canción popular. Entonces yo creo que ella también trae un poco de ese imaginario a la hora de subir escena. Es que además para este tipo de montajes hay que dejarse el corazón ahí Sí. en el escenario, ¿no? Sí. Todo, desde la persona que actúa y está al frente hasta la última persona que está encargada del proyecto. Y hay este guiño a la madrastra. Sí. Que es como bien es la escena, se ve a la Sí. Yael Unger. Sí. Mucha gente probablemente no vio eso, pero está como en nuestro imaginario Sí. social, colectivo. ¿Cómo fue esa decisión? Sí. Porque en el fondo esa decisión de, bueno, Sí. usemos La Madrastra, esta teleserie que fue Icónica en esos años. Sí. ¿Qué año? ¿De qué año? 81. 81. Yo trabajo mucho con los referentes de la cultura popular, pero yo los trabajo seriamente, sin guiño, o sea, en el proceso siempre va a haber algún tipo de distancia irónica, pero yo lo estudio, lo analizo con mucha seriedad. Y por más que parezca descabellado, a mí me parece muy interesante tomar un referente como la Madrastra o como las teleseries chilenas de la época. ¿Por qué? ¿No te parece curioso que en esos años, series como La Madrastra, Los Títeres, La Noche del Cobarde, todas son historias de gente que vuelve desde El regreso. como de 20 años, en este caso, de una cárcel, Sí. y que siempre vienen a impartir justicia? Entonces, hay, como no tenemos o no teníamos en esa época una industria fílmica importante, nuestros mitos están en las teleseries. Entonces, no es casual que hubiera tantas estas historias. Y yo creo que realmente, de alguna forma, simbólicamente, La Madrastra fue el primer acto de justicia popular que hubo en nuestro país. Fue la primera vez que alguien dijo, tú mataste a tal persona y fue así y así, y esto se castiga. Era una declaración, era Exacto. una declaración de principios también. Entonces yo creo que yo tomo esos referentes por ese lugar. Y en esa ficción, te digo, del informe Rettig, yo pienso, si quiero que el informe sea bueno, tengo que buscar a la mejor investigadora. Y la mejor investigadora era la Madrastra, no Yael Unger, la Madrastra, el personaje. Y a la gente le gustó esa idea ahora cuando estuvieron haciendo la obra, fue algo que... Yo creo que resuena muy bien. Y como tú bien dices, mucha gente no la vio, pero la reconoce. Sabe que existe, Sí. porque ha escuchado a los padres, a los Sí. abuelos. Y además hay como toda una escena en que ella hace un playback como con la imagen y que funciona muy bien ahí. Ahí sí funciona, creo que la ironía, el juguetón. Lucecita en el cielo para mí es una obra que abre muchas perspectivas, muchas reflexiones. O sea, uno sale de la obra queriendo comentarla. Le pasan cosas. ¿Por qué las personas que nos están viendo, por ejemplo, y todavía le quedan varios fines de semana para ir, deberían ir a ver esta obra en el Teatro del Puente? Porque es un muy buen trabajo, el trabajo de dirección, de diseño, el espacio sonoro, las actuaciones son muy buenas. Y como te decía, creo que es una mirada interesante, distinta, para hablar de ciertas temáticas. Y hoy es más importante que nunca con la ola de negacionismo tan fuerte que hay. Y donde pareciera que ciertas caricaturas de fascismo que estaban en ese lugar de la caricatura, de un momento a otro se han vuelto realidad y amenaza
muy latente. Entonces creo que es importante hacer estos ejercicios y con el agregado de que es de una mirada más contemporánea, más juvenil, si lo quieres decir así, y que tiene que ver con cómo dialogar con nuestros imaginarios populares. ¿Qué aprendiste en este proceso? Porque uno creando, construyendo, haciendo arte, finalmente va ganando y va perdiendo cosas Sí, en ese proceso. sí, Eh, ¿Con qué te quedas después de escribir Lucecitas sí. en el cielo y montarla y Sí. verla? Primero, para mí fue un aprendizaje de poder soltar el material. Y yo estuve muy presente en los primeros ensayos, el trabajo de mesa, para responder a todas las preguntas que me quisieran hacer de qué significaba tal frase o tal referente, pero en el momento de ensayo mismo no fui tantas veces, pero conscientemente, porque yo entendía que por más que yo ame mi texto como si fuese un hijo y que para mí Es un cada hijo. coma es sagrada, yo entiendo como actor el fenómeno teatral y en el teatro la verdad, el escenario dicta la verdad. Y que ya no Entonces, te pertenece tampoco. claro, hay, por ejemplo, hay cosas que tienen que salir, hay cosas que pueden aparecer, porque yo creo en la verdad que surge de la escena. Entonces yo sabía que eso podía ser más incómodo, incluso doloroso para mí. Sí. Entonces, y también quise ser súper generoso en eso, y no, aunque no decir nada, no quería estar allí mirando y marcando esa presencia. Por un lado, eso aprendí mucho. Hace algunas semanas estuve con la escritora Sara Bertrand que decía que la carrera de cualquier escritor, de cualquier artista era contra el fracaso. Que en el fondo tú tenías que aceptar o asumir que iban a haber cosas que no se iban a resolver. ¿Te pasó eso con la obra? ¿Te quedaron cosas sin resolver? No, no con la obra, pero sí en mi vida, me hace mucho sentido. O sea, yo creo que sí, es como convivir con el fracaso, más que nada. Cómo sobreponerse o cómo reentenderlo. A mí también, por ejemplo, me gusta mucho en el arte en sí, me gustan las cosas fallidas. ¿Te gustan? Las películas fallidas me encantan. A veces mucho más que las películas más exitosas. Y a veces también como genera un poco escozor que yo defienda cosas fallidas. No sé, por ejemplo, eh, a riesgo de ser muy impopular porque lo he visto todo lo contrario en las redes, a mí la última película de Almodóvar me pareció muy fallida. No la he visto todavía, puedes creer que fui al cine el otro día y quedaba una entrada y yo estaba con una Claro, amiga y obviamente no íbamos a entrar, no iba a entrar yo o ella, sí. esa era la idea, pero la de Gloria, Dolor y Sí, a Gloria. mí me pareció muy fallida, pero muy, para mí, necesario estar allí ¿La recomienda? para fanáticos de Almodóvar. Ya, No sé si para alguien que no conoce Almodóvar, que solamente vio Todo sobre mi madre, ya. pero para gente que ama Almodóvar, sí, porque es una película que está en todas las películas de Almodóvar. Así. Cristian, siempre estás atento a todo lo que está pasando, a lo que se está escribiendo, a lo que se está publicando, a lo que se está montando en el teatro. Eres una persona como muy conectada con tus intereses. Intento, o sea, también he tenido periodos, más que nada cuando no podía hacer teatro, porque estaba trabajando en otras cosas, que me generaban mucha tristeza. Entonces hubo un par de años que no iba a ver teatro porque me daba tristeza. Pero ahora que he podido volver a En hacer Gloria y Majestad. cosas, trato de ver mucho, trato de ver a los compañeros, a la gente que, por ejemplo, a mí es muy importante ver todas las obras del equipo. Por ejemplo, Andrea Dach, que es una de las actrices también, que Claro. hace un rol que es increíble ella. Hace poco, o sea, estuvo dirigiendo una obra que se llama El Círculo y que tiene que ver con un viaje muy interesante que hace ella, intentando analizar cómo se hace una obra con actores chilenos de origen palestino, Claro. judío, y qué pasa con eso, y qué sucede con eso. Y es un trabajo muy interesante. Entonces, para mí, también el añadido de que es con una actriz que está trabajando en este proyecto. O sea, para mí es muy importante ver los procesos de los compañeros. ¿Están pasando cosas interesantes en el teatro hoy en Chile, en nuestro país? Sí, yo creo que se estableció como unas nuevas generaciones que ya tienen una madurez importante. Hay nombres que ya no son solo la promesa, sino que ya tienen como un recorrido muy interesante. Por ejemplo, ¿cuál es un lugar que es obvio porque es muy reconocida, pero yo siempre que puedo, también me gusta hablar de ella, que es Carla Zúñiga. Carla Zúñiga, que es
gran dramaturga, que ya tiene, es muy joven, pero ya tiene una cantidad de obras muy interesantes, Sí. y además la colaboración que ella hace con Javier Casanga, con la compañía La Niña Horrible, es A Match Made in Heaven. Es un matrimonio artístico que funciona muy bien, y yo creo que todo lo de Carla Zúñiga hay que ir a verlo. Aunque no lo dirija su compañía, por ejemplo, ella hay que ir a verla, siempre. Perfecto. Cristino, cuéntame, ¿algún proyecto, algo que nos tengas que contar? Sí, y agradeciendo que tengo otro proyecto que se llama Yucatán, que es una obra que también tiene que ver con dictadura, pero ahí el tratamiento es muy, muy, muy distinto, y está inspirado en el caso de estas mujeres tristemente célebres que fueron militantes en un punto, que fueron detenidas, que fueron quebradas, que delataron y que después terminaron trabajando para la DINA. Entonces, Conocemos personajes de, claro, de esos entonces años. es una ficción donde se encuentran dos mujeres en una consulta, y de a poco se van revelando cómo en ese pasado. Y ese trabajo tenemos la fortuna y la responsabilidad de que se estrena en el Museo de la Memoria, en el ciclo de Historias de Dictadura. Vamos a estar el 1, 2 y 3 de agosto en ese ciclo, que ya empezó. Son 6 obras, y todas son muy recomendables, y la entrada es liberada. Vamos a ir de todas Sí, maneras. entonces eso también me tiene muy contento, y ahí dirijo además. Haces todo. Sí. No actúas. No actúo. Falta eso. ¿Te vamos a ver actuando? Me gustaría eventualmente, pero en algo que no tenga que ver con una escritura mía ni yo dirigiendo. Me Tú te encanta. formaste en Buenos Aires, Sí, además. como actor, sí. Estudiaste teatro allá. Sí. Pero como dramaturgo yo siento que me formé acá en Chile. Cuando tuve los primeros talleres, el primero que fue con don Marco Antonio de la Parra y Mauricio Barría, y después pude tener talleres con don Juan Radrigán, y Maestro. con maestros. Ahí me fui formando. Cristian, pareciera como que la memoria histórica es algo que te va persiguiendo o tú estás ahí en este tiempo. ¿Qué otros temas te interesa? ¿Qué te interesa contar? ¿Qué te interesa narrar? ¿Cuál es el sello, crees tú, de tus obras de aquí en adelante? Yo creo que es coincidencia, es causalidad que estos dos trabajos, como Lucecitas y Yucatán, tienen que ver con dictadura, y se van a presentar una después de la otra. Pero me interesa también mucho el tema de las nuevas masculinidades. Me interesa mucho el miedo heterosexual ante los avances del feminismo. Me interesa, Es curioso eso, me es un interesa, gran me tema. interesa mucho ese, pero también asumiendo mi machismo. O sea, esto a mí me gusta como dejarlo en claro. Yo no escribo desde una altura. O sea, primero tratando como de ser muy honesto con mis responsabilidades, con mi rol, con cómo lo ejerzo o no lo ejerzo. Por ejemplo, el tema de la masculinidad me interesa mucho. No sé, es algo que estoy escribiendo en teatro, pero que está muy esbozado, y también en texto de narrativa, que estoy también, pero ya tiene que ver con otra cosa, como más con el cuerpo, y que espero poder estar presentándolo el próximo año. Vamos a estar muy atentos. Tenemos entradas de regalo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Las podemos mostrar? Sí, igual quedan. Aquí tenemos ¿Qué pasa son dos entradas dobles. 2 entradas dobles, entonces si ustedes quieren, escríbanos en el Twitter, @elperiodista, por qué quieren ir a ver Lucecitas en el Cielo, y quizás si tienen suerte pueden llevarse estas entradas, que puede ser viernes, sábado, domingo, ¿cierto? Exacto, sí. Hasta el 28 de julio en el Exacto. Teatro El Puente. Sí. Muchas gracias, Cristian, No, por estar gracias aquí a con ti. nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo capítulo de Lo Justo y Necesario, y nos vemos la próxima semana por El Periodista TV.